Bueno, les mando un saludo a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Imagino que ustedes están creando con la colaboración de Daniel Grar. Y bueno, me alegra mucho que puedan seguir creando poesía, que es algo muy terapéutico y que tiene imágenes y metáforas fuera de lo común. Yo soy Susana Satinowski, musicoterapeuta. Susana, si las chicas del taller de poesía no te conocieran, si te tuvieras que presentar, ¿qué les contarías de vos? Si no me conocieran, les diría que a mí me ayudó a vivir siempre la música y creo que a ellas también, porque uno tiene incorporado siempre sonidos que tienen que ver con la historia de ese sujeto, de esa persona. Entonces les preguntaría qué cantaron en determinados momentos, les preguntaría cuando se bañan, si silban o si cantan, les preguntaría si acunaron alguna vez algún niño y se acuerdan de alguna canción de cuna. Si son más jóvenes, le preguntaría, por ejemplo, qué estilo de música les gusta a cada uno. Y eso tiene que ver con la estructura de personalidad de cada una de ellas. En esto que estabas contando desde Susana para afuera, decías que la música te ayudó, que siempre te ayudó. Y a ver esa parte. Sí, me ayudó a soportar a veces las penas, los olvidos, a saber que uno tiene siempre un bagaje musical muy importante. Yo soy pianista, pero después tuve que aprender algunos instrumentos de percusión. Muchas veces hay una descarga psicológica y física o de movimiento con el baile. La expresividad que puede determinar a un sujeto es muy, muy variada y entiendo de que hay muchas maneras de transmitirlo. Me ayudó, por ejemplo, recuerdo algunos momentos específicos, a criar a mis hijos, porque les hacía protorritmos según un libro que había leído de Ruth Friedman, y que con los pies, mientras los cambiaba, les hacía distintos ritmos. Y entonces ellos también empezaron a tener alguna idea de lo que es el ritmo y de lo que pueden ser los sonidos. Después, en los momentos de pena, la música alivia el dolor. Así que entiendo de que si uno elige algo que le gusta, puede aliviar mucho el dolor. Vos hace poquito presentaste un libro que se llama Técnicas y Tratamientos en Musicoterapia. Contales un poquitito de qué dice como subtítulo Casos Clínicos. Contales un poco de cuál fue tu búsqueda para ese libro. En principio lo hice porque yo tengo alumnos en la Universidad de Buenos Aires y a veces me preguntaban, ¿no hay un libro donde nosotros no sabemos qué hacer cuando nos recibimos de musicoterapeutas? Yo trabajé a veces con patologías severas, con chicos que no tenían lenguaje, con chicos que no tenían movimiento, pero siempre la música tiene un recurso donde el chico puede trabajar, puede tocar un instrumento musical, puede emitir el nombre, aunque no tenga lenguaje, pero sabe que lo están llamando y se refieren a él, y se utiliza una tercera menor en el caso de la música, que es muy específica, es muy fácil de poder cantarla. El objetivo era poder explicarle a mis alumnos por dónde comenzar y contar algunos, no de todos los casos se puede hablar de musicoterapia. Yo entiendo de que en general los casos que fueron muy específicos en el sentido que han crecido con la música y que siempre empezaron de una manera, y siempre pasa. Vienen a la sesión y dicen, la verdad
que yo no sé cantar, yo no sé hacer nada. Y yo creo que todos tenemos algo que sí saben hacer, que es cantar, que es caminar de distinta manera, que es tocar un instrumento musical, aunque no sepan de música. El recurso musicoterapéutico, cuanto menos saben de música, más creativos son, porque sale de forma espontánea, de improvisación, ¿no? Como un rap, por ejemplo, o una cumbia de moda, no importa. ¿Mm? Se me ocurre esto también, y habrás tenido en algún momento una docente o un docente que haya sido guía para vos, una luz para vos. ¿Quién sería y por qué ese docente, esa docente? Un docente que recuerdo, que era un señor mayor, Yepes, que nos hacía hacer ritmos de distintas maneras, ¿no? Él descubrió, digamos, la forma mía de poder participar solo con el ritmo. Otro profesor de audio perceptiva, Ricardo de Castro, que nos hacía improvisar hasta nos hizo improvisar sobre música mapuche, por ejemplo, que nadie conoce. Y entonces el uso del cultrum, ¿no? Y para eso teníamos que saber qué características tienen los indígenas, ¿no? Otro profesora que recuerdo también es la profesora de folclore, que nos hacía bailar, y teníamos un compañero suizo que nunca podía bailar como nosotros, porque los suizos no pueden mover la espalda, tienen como algo que les permite en la cintura, no mueven la cintura como un latinoamericano, digamos. Entonces recuerdo esas enseñanzas y realmente he aprendido mucho con estos profesores. Estaba pensando, estamos en Buenos Aires, 2012, julio, y hoy la noticia del día, hoy, 13 de julio, es que falleció Leda Valladares. Ah, cierto. Y no sé qué destacarías o qué te llegó a vos de la historia de ella. Muchísimo, porque ella hizo una investigación en el norte y, por ejemplo, ella fue recogiendo los cantos de los indígenas del norte, sobre todo, por ejemplo, en la iniciación de las niñas, mujeres, y dio un bagaje de conocimientos que teníamos ocultos. Ella luego estuvo creando con María Elena Walsh. Es una pérdida muy grande que tuvimos sobre la parte de etnomusicología. Y sí, me ha ayudado muchísimo, sobre todo a entender cómo se toca un pandero, una caja, una chaya, ¿no? Y dónde va el acento, a sentir nuestra música como si fuera propia, y es propia, de cada uno de los lugares donde ella estuvo investigando. Usaste una palabra que pareciera difícil, etnomusicología. Entonces, qué contarías de eso? ¿Cómo traducirías eso para alguien que quizás no entiende esa palabra tan complicada? Es la música de la región. Hay un libro muy interesante que habla sobre los 4 Juanes. Y entonces, al estilo de los payadores, cuenta los 4 Juanes: Juan del Norte, Juan del Sur, Juan del Oeste y Juan del Este. Y entonces va recogiendo la música de nuestro territorio nacional, pasando por las vidalitas, los carnavalitos, por el chamamé en el litoral, por los gatos y zambas en el centro, por los payadores, por la música, digamos, de la burguesía también de Buenos Aires, como el pericón y las danzas y el cielito, que estudiábamos en la escuela, a quien nosotros todos fuimos a la escuela nacional, y la música del sur, que es la menos conocida, digamos, ¿no? Las cuecas chilenas, o también de Mendoza y de la zona del este de la República Argentina. Estaba pensando esto y cómo nace entonces esta vocación, un poquitito más de eso, de ese momento en que Susana Satinowski decide, bueno, quiero hacer esto, voy a hacer esto. Yo tengo un primo que tiene esclerosis
No, esclerosis múltiple no. Tiene perdón, una patología de la médula periférica y nos criamos juntos cuando era chiquitito y él no podía caminar, estaba muy estimulado por la familia y se agarraba de las paredes. Entonces nosotros cantábamos y yo cuando cantaba él podía hablar sin dificultad y podía caminar un poco mejor. Y bueno, una vez que me recibí del conservatorio, después de muchos años, porque yo estudié de grande, decidí que iba a hacer la carrera y podía dar algo de la música que yo sé a aquellos seres que la necesitan. Y muchas veces también aparece esta pregunta sobre entonces la misión social al margen de, o no sé, a ver cómo, pregunto eso y a vos, ¿por dónde te suena? ¿Dónde estaría la misión social de tu tarea? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, mío, yo he trabajado muchas veces en escuelas nacionales, donde he ayudado en escuelas de villa, ¿no? De acá, que he ayudado a muchos chicos a jugar con la música que estaban discriminados justamente porque eran pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede jugar muchísimo, al igual que cualquier otra persona. Y en ese momento yo era profesora de música. Después de muchos años me recibí de musicoterapeuta. Pero ya en aquella época usaba algunos recursos de la música que después se usan en musicoterapia. Colegas míos están trabajando en proyectos sociales, por ejemplo, trabajar con papeles de diario y la música en lugares donde no tienen objetos para trabajar. Entonces, la agresividad, que puede ser el papel de diario, no te va a lastimar, pero sí lo podés tirar a un ritmo determinado, jugar con eso y podés hacer lo mismo que harías con un instrumento musical. Entonces hay muchos colegas que están trabajando en una función social. Y también estuve trabajando en el hospital italiano, en el servicio de psiquiatría, y veía como mucha gente que en esa época se drogaba, en el momento de la sesión no necesitaba de la droga y decía, la verdad que todo el día no la voy a necesitar. ¿Por qué? Porque esa autoestima que les posibilitaba tocar rock con una guitarra eléctrica y ser parte del escenario, le levantaba su autoestima de tal forma que ¿para qué iba a drogarse? O sea, el periodo de abstinencia era la guitarra eléctrica. Nosotros estamos trabajando en el Hospital Moyano. El Hospital Moyano, el Borda, no sé si los conoces. En el caso de que los conozcas, ¿qué imagen tenés o cómo te los imaginas hoy también? Yo fui hace muchos años, estuve trabajando haciendo prácticas en el Hospital Borda, en el servicio 25 me parece. Fue muy impactante al principio porque veía que había gente que necesitaba de estos recursos y no todos los musicoterapeutas podían trabajar por la pobreza, porque no tenían calefacción, yo no sé ahora cómo estarán. Pero en el momento del hacer, yo muchas veces me preguntaba qué es el hacer aquí ahora. En el momento de hacer música, estos sujetos se transformaban y realmente podían improvisar de una manera tan talentosa, ¿no? Y siempre me queda el recuerdo de muchos de ellos. Vos sabés que en el taller alguno de los ejes que trabajamos es el tema de una foto que nos aparezca en la cabeza y que nos imaginemos. Uh-huh. ¿Cuál es esa foto ahora que se le cruza a Susana Satinowski? Una foto con alguna imagen. Uh-huh. ¿Qué cuentes de esa foto? Uh-huh. Difícil pregunta para contestar. Sí, una foto se me ocurre un chiquito autista con el tema del rocking
y que siempre hablaba en tercera persona, no se podía poner en primera persona, ¿no? Entonces decía, a tocar el piano, ¿no? A tocar el piano, pero él lo que quería era que toquemos el piano. Una creatividad, él silbaba Little Bee. Entonces, con preguntas y respuestas, ¿no? La, ra, ra, y él me contestaba, la, ra, 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 y la, ra, 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 ri, ra, ri, ra, ra, y así estuvimos muchas horas, hasta que se derivó la dirección de la cura en mi persona, ¿no? Pero bueno, eso no me voy a olvidar nunca. Trabajamos también a veces en el taller con esto de los miedos. ¿Y cuál sería uno de esos miedos de Susana? Y si hay, ¿por dónde se salió de ese miedo? El miedo es a la frustración, al hacer y que el otro no responda o que no quiera participar. Hasta ahora no encontré demasiada gente que no participe. Pueden participar menos o más de acuerdo al momento que están viviendo ese día. Pero sí, el musicoterapeuta tiene miedo a la frustración, ¿no? O a veces a los ataques de violencia que pueden tener algunos sujetos. Pero yo digo, cuando un sujeto está enojado, siempre hay una razón. Hay que averiguar cuál es el motivo de su enojo. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. eh, eh, un libro que me impactó fue Anhelo de vivir, de Irving Stone. Es un libro muy antiguo, pero justamente contaba ese anhelo de vivir a pesar de las penas y de los problemas que pudo haber tenido en su vida. Así lo tituló. Hago una pausa, no muy habitual, pero en tu caso, ¿por qué elegís o por qué destacarías de tu compañero, de Ricardo Feuerstein, como escritor? Bueno, yo creo, no soy objetiva al hablar, pero creo que es un creador fuera de serie, que maneja muy bien la palabra. Ni hablemos de la poesía, porque tiene imágenes y metáforas muy específicas. En un libro que vos vas a leer ahora tiene un poema que se llama Tu mano en mi mano. Y después que lo leas me vas a decir cuál es el final del libro. Acá se hace el final del libro. Si querés lo puedo. Y yo te iba a proponer eso, el libro se llama Las novias perdidas, y ya que estamos, y ya que citas ese poema, entonces Susana Sadinoski busca en el libro y le presta la voz a Ricardo Feuerstein, a ver cómo va ese poema. Como isla que arrima al continente, busca contacto tembloroso con sus fiordos. Navega, simula intrascendencia, se pierde silabeando en los recodos y desata el bretel del tiempo. Tu mano en mi mano. Tensa sus músculos la piedra, gotea energía que ingresa en bandolera, curva la lámina de tu palma, resguardan los pesares 5 dedos y con leve cosquilleo se introduce tu mano en mi mano. La película está por comenzar. Solos se entrecruzan antebrazos, arquea el rebenque peraltado y avanzan las falanges de costado. Una, la otra, dos que cubren la primera, tu mano en mi mano. Te siento temblando acá en lo oscuro, un roce de piel que sabe a llanto, mejillas carmines, cuerpos relajados, espiral de avión que entra en picada. Nos perdemos de amor entrelazados, tu mano en mi mano. Ese es el título del poema, Tu mano en mi mano. El libro se llama Las novias perdidas. El escritor se llama Ricardo Feuerstein. Una mujer de tu historia, de la historia del mundo que elijas y un porqué.
Simone de Beauvoir, por su valentía, por defender el feminismo, por sus libros, porque todavía la tengo presente cada día de mi vida. Algo nos tarareaste de los Beatles, el cierre, un chiquitito, algún fragmento, alguna canción que te acuerdes y que les puedas regalar ahora a las chicas del taller. Uh-huh. A ver, ¿qué canción puede ser? Me agarraste de sorpresa. A ver, algo que sea acorde por ahí con el... Voy a hacer esto, entonces ya que te estás pensando, yo quizás ayudo, quizás no, como siempre. Uno que se me ocurre es algo bien autóctono. Y en la presentación de tu libro, cuando presentaste técnicas y tratamientos en musicoterapia, te salió naturalmente cantar algo de aquella Rusia antigua. Así que van a ser dos las que te voy a pedir. Algo bien autóctono y algo de aquella Rusia. A ver qué sale. Lo de aquella Rusia me va a salir más rápido. Florecían manzanos y perales, más de bruma el río se cubrió. Por la orilla paseaba Katiushka y entonaba su cántico mejor. Por la orilla paseaba Katiushka y entonaba su cántico mejor. Canto mío sube hasta lo alto, canto mío la ra 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 ra, la ra 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 ra. Hoy no tengo la mejor voz. Susana Satinowski, Julio, Buenos Aires, el frío, las voces que salen como pueden, las balalaicas del recuerdo que vienen hoy a acompañarnos. Gracias por este saludo. Muchas gracias a vos.